Buenos días, estimados hermanos. Gracias le damos al Señor por permitirnos estar juntos nuevamente compartiendo su palabra. Y qué bueno que el Señor ha puesto este ministerio en nuestro corazón, en el corazón de Gabriel también, que los sube a YouTube y los edita. Qué bueno que podamos estar trabajando en compañerismo para la obra del Señor. Gracias a Dios por eso. Hoy quiero compartirles un pasaje que es en seguimiento al último devocional sobre enseñar. Porque nosotros estamos aquí, el Señor nos tiene aquí para que nosotros seamos sus testigos. Y si somos sus testigos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que practicar la gran comisión, predicar en todos lados. Y más ahora que los tiempos están difíciles, que estamos en los últimos tiempos y hay muchas falsas doctrinas, hay que seguir predicando la palabra de Dios. Mire conmigo, segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4 y versículos del 1 al 3, vamos a estar leyendo aquí, el 1 y el 2 más bien. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí es un imperativo. No es si queremos. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. No es si puedes, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, esto es su mandato. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que instar. Dice aquí, a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir todo el tiempo. Nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios, ser sus testigos y llevar la palabra de Dios a toda criatura. Debemos hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y cuándo? Todo el tiempo, dice. Todo el tiempo, fuera, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Tres verbos. Porque al predicar la palabra de Dios penetra y la palabra de Dios redarguye. Al predicar la palabra de Dios reprende. Y sí que nos reprende muchísimas veces, hermano, cuando la palabra de Dios nos llega y nos golpea, nos está reprendiendo. Y así tenemos que hacerlo para que otros también sean reprendidos de sus malas maneras de vivir. Y dice aquí también que exhorta con toda paciencia. Exhortar, animar, hablar a la persona con sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios para que se corrijan. Exhórtalos a que busquen de Cristo. Exhorta a que lean la palabra de Dios. Exhorta a que oren. Exhorta a los que no conocen a Cristo para que busquen el camino. Exhórtales con paciencia, porque la palabra de Dios no es para contender. Exhórtales con paciencia y con doctrina. Nosotros predicamos la sana doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que predicarla. Tenemos una responsabilidad. Marcos capítulo 16 y versículo 15 y 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros tenemos que predicarla. Gloria a Dios por los que creen y serán salvos. El que no cree será condenado, pero ese ya no es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es exhortar con la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad en cumplimiento de la gran comisión. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? El versículo 3 al 5 nos da una razón fundamental.
Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso tenemos que predicarla, hermano, porque hay falsos maestros que están predicando cuentos, que están predicando cosas que no son verdades, hermano. Están tergiversando la Biblia, tuercen los versículos de la Biblia, predicando prosperidad y tantas cosas que predican hoy en día. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios como es. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La fábula significa cuentos. Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y es que para todos nosotros, hermano, el ministerio no es del pastor solamente, el pastor predica, el pastor exhorta también. El trabajo no es del maestro de escuela dominical que también predica y exhorta, enseña. Dice, cumple tu ministerio, el ministerio de todos los hijos de Dios, el ministerio de los creyentes es hablar de Cristo. Pero me seréis testigos, dice la palabra de Dios allá en Hechos 1:8. Me seréis testigos. Entonces nosotros tenemos que ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, predicando la palabra de Dios, y más cuando los tiempos son tan malos que hay falsas doctrinas. En el capítulo 3 ahí mismo de 2 Timoteo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos en afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, hermano, esa gente está haciendo mucho daño a personas porque no conocen de Cristo. Una manera de evitarlo es que tú prediques la palabra, que enseñes la palabra en todo tiempo, en tu casa, en el trabajo, donde andes. Estás preparado, hermano, por lo menos para entregar un tratado, para que tú cumplas con la gran comisión. Hay que predicar el evangelio. Que Dios te bendiga, hermano, y que esta exhortación te ayude a entender que no es la responsabilidad del pastor solamente. Tú y cada uno de los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.